Quiero comenzar con una cita de una persona que todos ustedes conocen, de Tolkien, que dice: céltico es una bolsa mágica en la que cabe todo, en la que todo se puede meter y de la que cualquier cosa se puede sacar. Todo es posible en el fabuloso crepúsculo céltico. Bien, si cambiáramos el término Celtic en esa cita de Tolkien por el de druidismo o druidas, la afirmación del conocido escritor británico seguiría siendo absolutamente válida. Pocos temas han sido más tratados, no siempre con el rigor exigible, que el del druidismo, que se ha convertido en un auténtico cajón desastre en el que cabe todo, desde su relación con el chamanismo, por ejemplo, a la participación en ceremonias pretendidamente druídicas de personajes tan conocidos o relevantes como Winston Churchill. Como señalaba Jacques Armand, los druidas han generado una literatura tan abundante que una vida humana entera no podría leerla en su totalidad. Bien, mi intención no es entrar aquí en visiones nacionalistas o neorrománticas de lo que podríamos llamar el druida mítico o del druida deseado, porque creo que este es un elemento, este es un tema que afecta más a la creación mediática o a la comunicación que a otra cosa, ¿no? Pero sí quiero comenzar con una serie de imágenes introductorias que reflejan bien esas aproximaciones del neodruidismo, del druido imaginado, tema que, insisto, no voy a tocar en esta charla. Un druida imaginado que va desde las celebraciones en los solsticios de verano en el extraordinario conjunto de Stonehenge en el sur de Inglaterra, hasta la famosa figura del druida Panoramix en esa serie de cómics que todos ustedes conocen de Asterix, ¿no? Aquí lo vemos en un dibujo de Uderzo, por no hablar de la famosa obra de Puccini, Giacomo Puccini, Norma. Aquí están viendo ustedes una foto de la cantante Giulia Grisi como Norma, o de música folclórica irlandesa tradicional, como la de estos grupos que he incluido en esta imagen. O antes hablaba de Churchill, aquí ven ustedes a Winston Churchill fotografiado en la logia Albión de la antigua Orden de los Druidas el 15 de agosto de 1908 y como chairman del Benevolent Festival que se celebra gastronómicamente en un restaurante londinense de Holborn en 1920. Bien, como introducción he puesto un par de mapas porque creo que son interesantes. El de la izquierda presenta una geografía de los pueblos célticos según la visión tradicional. Seguro que el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero en su intervención previa actualizó evidentemente esta imagen, pero la visión tradicional plantea un núcleo de la civilización en la época hallstática, hacia el siglo VI a.C., una expansión en color verde claro hacia el 275 y en color verde más oscuro las áreas célticas, las áreas de habla céltica en la Edad Media y en la Antigüedad. Me refiero a los países de Escocia, de Gales, de Cornualles, Irlanda y naturalmente también la Bretaña francesa. Y en este otro mapa que ven ustedes aquí, lo que se representan son las provincias occidentales del Imperio Romano, ¿no? Esa nueva geografía que después de la conquista romana y de la división del antiguo ámbito céltico en provincias se plasma con posterior a la conquista romana, como digo.
Bueno, de la ingente bibliografía sobre druidas he incluido algunos libros que me parecen interesantes, mayoritariamente dentro de la historiografía anglosajona. Este es muy famoso, el libro de Stuart Picott sobre los druidas. Muy interesante es la versión de Bernhard Meyer, que es un autor alemán. Recientemente la profesora Miranda Green, a la que luego mencionaré, ha publicado también un par de libros interesantes al respecto. Es de destacar igualmente la obra de Giuseppe Zecchini, I druidi e l'opposizione dei Celti a Roma. Jean-Louis Bruno, dentro de la historiografía francesa, también ha tenido una gran importancia, y hay un autor que se llama Owen, que ha escrito un libro bastante reciente que se llama The Famous Druids, los famosos druidas, donde lleva a cabo una revisión del tratamiento de estos druidas imaginados, ¿no?, del neodruidismo en la literatura de las Islas Británicas. Bueno, mi intervención va a tener una serie de partes que creo que quedan bastante bien definidas en este esquema. En primer lugar, voy a hablar del druidismo, de quiénes son los druidas a través de las fuentes literarias de los autores griegos y latinos. En segundo lugar, trataré los posibles testimonios arqueológicos de los druidas como posible reflejo de su realidad histórica y de su perduración teológica y ritual después de la conquista romana. En tercer lugar, hablaré de un tema muy controvertido, el papel de los druidas en la oposición a Roma, y el proceso que podríamos denominar de la neutralización histórica de estos druidas por parte de las autoridades romanas. Y en cuarto lugar me centraré en el calendario como un exponente, el más importante de lo que podríamos llamar la ciencia druídica. Bien, un análisis de la literatura antigua sobre los druidas distingue tres variantes fundamentales en el marco de una evolución que iría desde la idealización de los druidas y una especie de primitivismo suave hasta un más evidente primitivismo duro, por emplear una terminología de Lovejoy o de Franz Boas, ¿no? Es decir, una evolución que iría, si ustedes quieren, de los druidas como sabios a los druidas como magos, que ya aparece en Plinio el Viejo. Desde una filoxenia, una atracción y un amor hacia el extranjero, idealizadora, hasta una clara xenofobia, ¿no?, como consecuencia de una intervención más directa por parte de Roma. La más antigua corriente es una corriente de lo que podríamos llamar filobarbarismo desde fines del siglo III, que presenta a los druidas como predecesores de la filosofía griega. Es la corriente a la que pertenecen autores como Diógenes Laercio, como Soción, como Antístenes de Rodas, en la senda del famoso Diógenes, el famoso filósofo Diógenes Laercio. Es un tratamiento de los druidas dentro de ese horizonte que magistralmente retrató el profesor Arnaldo Momigliano en un libro antológico que se llama Alien Wisdom, sabiduría extranjera, sobre los límites de la helenización. Un horizonte que compartirían los druidas con los magos persas, con los sacerdotes caldeos, con los gimnosofistas indios o con el tracio Zalmoxis, además, evidentemente, de los sacerdotes egipcios. Todo comienza en Egipto y los griegos y los latinos y los romanos son perfectamente conscientes. Esa tradición filobarbárica continuaría con Alejandro Polihistor, que escribe ya en el siglo I a.C., o en autores de época romana imperial como Clemente de Alejandría, que vive en el siglo III, y que dice, por ejemplo, en un pasaje, que los druidas son tan antiguos como los brahmanes de la India. Establece, por lo tanto, una correlación entre dos tipos de especialistas rituales que le parecen similares o comparables.
Y es una línea que acabará en Jámblico. Jámblico, que es Jámblico de Calcis, es un filósofo neoplatónico que escribe ya entre los siglos III y IV. Bien, una segunda línea que podríamos llamar mucho más neutra desde el punto de vista antropológico, representada sobre todo por Posidonio de Apamea. Apamea es la famosa ciudad del río Orontes en Siria. Posidonio es el auténtico descubridor de la Céltica occidental hacia el 100 a.C., cuando visita Hispania y la Galia, y como resultado de este descubrimiento, él escribe una digresión etnográfica sobre el mundo céltico contenida en el libro 23 de sus historias. Posidonio publica sus historias hacia el año 60 a.C. No conservamos nada de Posidonio, pero afortunadamente el aporte posidoniano, el descubrimiento posidoniano ha sido recogido por dos autores fundamentales. Uno es Diodoro de Sicilia y el otro es Estrabón de Amasia, el gran geógrafo del Asia Menor, ¿no? Por último, y esa segunda línea de neutralidad antropológica que caracteriza a Posidonio se manifiesta también en Julio César, en sus comentarios a la Guerra de las Galias, sobre los que hablaré después, sobre todo el libro sexto. Por último, hay una tercera corriente que privilegia la influencia de Pitágoras sobre las enseñanzas druídicas. Es una corriente que aflora en otros autores como Timágenes de Alejandría o ya en el siglo IV Amiano Marcelino. Una diferencia fundamental entre nuestras dos fuentes fundamentales, Posidonio y César, es que Posidonio establece una tripartición entre los druidas propiamente dichos, los bardos, es decir, los cantores de himnos y compositores de poemas y de sátiras, y los vates o adivinos. Adivinos que predicen el futuro a través de la ornitomancia, es decir, a través del examen del vuelo de los pájaros, como los augures en Roma, o a través de los sacrificios que pueden llegar a tener víctimas humanas. Esa tripartición de druidas, bardos y vates que aparece en Posidonio a través de Diodoro y de Estrabón, desaparece en César. César presenta a los druidas a través de una categoría unificada. Bueno, he incluido aquí un texto muy conocido de Estrabón, a quien ven ustedes representado a la izquierda, ¿no? Los bardos, los vates y los druidas. Los bardos son cantantes y poetas, los bardos adivinos y filósofos de la naturaleza. Los druidas, además de la filosofía natural, dice Estrabón, estudian también filosofía moral. Los druidas se consideran como los más justos de los hombres. Este es un rasgo dikaiotatoi, los más justos, dikaiotatoi en griego, que subraya Estrabón, que además nos dice una cosa que aflora en muy pocas fuentes después. Como son los más justos, el arbitraje de cualquier tipo de disputa, tanto privada como pública, tiene siempre a los druidas como jueces, ¿no? Porque son los más justos. Sin embargo, no solo los druidas, sino también otros dicen que las almas humanas y también el universo son indestructibles, aunque al final el fuego y el agua prevalecerán sobre ellos, dice el texto de Estrabón. Bien, me van a permitir que haga una rápida visión de este excurso cesariano que se contiene en el libro sexto de sus comentarios a la Guerra de las Galias. Julio César, que recordémoslo, es Pontifex Maximus de la religión romana. Esto cabe difícilmente en nuestras mentes porque nosotros tendemos a separar, ¿no?, lo que es lo religioso de lo que no lo es, de lo político. Es como si la reina Isabel II de Inglaterra, que es la cabeza visible de la Iglesia anglicana, hubiera encabezado la conquista de uno de los territorios de la Commonwealth, ¿no? Sería un caso similar. Bien, entonces, Julio César, que lleva a cabo esa conquista de la Galia entre el 58 y el 51 a.C.,
Nos ha dejado todo un libro sexto con una serie de comentarios verdaderamente preciosos acerca de los druidas. En toda Galia hay dos clases diferentes de hombres que tienen alguna importancia y honor, pues la plebe tiene casi el lugar de los esclavos, ¿no? Una de esas dos clases es la de los druidas, la otra la de los caballeros. Aquellos, los druidas, se encargan de los asuntos divinos, de los sacrificios públicos y privados y explican las cuestiones religiosas. A ellos acude un gran número de jóvenes y gozan de gran honor entre los suyos, pues resuelven sobre casi todas las controversias públicas y privadas, lo mismo que nos decía Estrabón, ¿no? Si algún individuo o pueblo no cumple lo decidido por ellos, prohíben los sacrificios. Y este es el castigo más duro entre los galos, es decir, la mayor pena que se puede infligir a un galo es prohibirle el acceso a los sacrificios, ¿no? Sacrifices interdicunt haec poena apudeos es gravísima, es la pena más larga. Sigue César hablando de los privilegios que tienen los druidas, que están exentos de los impuestos, que están exentos del servicio militar, ¿no? Y bueno, que alude al aprendizaje de la doctrina druídica, siempre subrayando el papel de la memoria y el papel de la oralidad. Es decir, estamos ante un tipo de garantes de la memoria tradicional que se basan precisamente en la oralidad, porque se entiende, y esto lo sabemos muy bien a través de los textos irlandeses, que la escritura es algo que está muerto, la oralidad es algo mucho más vivo. Y entonces cuando en el mundo céltico se ve a otros ámbitos culturales plasmando por escrito determinados mensajes, bueno, la escritura es algo mucho más objetivo que la oralidad, pero también es mucho más frío, también es mucho más inerte, muerto. Y por eso los druidas desarrollan su aprendizaje a través de la oralidad. Las almas no mueren, dicen los druidas, y después de la muerte pasan de unos a otros. Estamos ante la teoría de la transmigración de las almas, de la metempsicosis, para decirlo en terminología de los griegos. Pues, y consideran que este tipo de enseñanzas incitan a la valentía, pues se desprecia el miedo a la muerte. Este es un topos también entre los guerreros celtas. Los guerreros celtas no temen a la muerte, porque como veremos después, en un texto magnífico, maravilloso de Lucano, en la Farsalia, mors in media vita est. Es decir, la muerte no es sino la mitad del camino de una larga vida. Y por eso los guerreros celtas se lanzan con un arrojo temerario hacia el combate. Bueno, hay una enorme cantidad de cosas en torno a esta noción. Razonan y enseñan a la juventud muchas cosas acerca de los astros y su movimiento, sobre el tamaño del mundo y de la tierra, acerca de la naturaleza de las cosas, de la fuerza y de la potestad de los dioses inmortales. Pero ahora está la otra cara de la moneda. Dentro de este daguerrotipo que lleva a cabo César de los druidas está el revés. Toda la nación de los galos está absolutamente entregada a la religión y por esta causa los que padecen enfermedades muy graves y los que se exponen en combates o situaciones peligrosas inmolan víctimas humanas o prometen inmolarlas, porque consideran que no se puede aplacar el numen de los dioses inmortales a no ser que sea ofrecida por la vida de un hombre la de otro hombre. Y tienen instituidos sacrificios de este tipo oficialmente. Otros, sigue diciendo César, tienen imágenes de enorme tamaño cuyos miembros, tejidos en mimbre, llenan con hombres vivos. Son los colosoi, para decirlo como los griegos, los colosos, grandes esculturas de mimbre que rellenan con víctimas humanas. Las encienden desde abajo y los hombres mueren envueltos por las llamas. He incluido aquí un grabado de Thomas Pennant de 1781 que representa a uno de estos grandes colosoi, uno de estos grandes gigantes de mimbre que se rellenan de víctimas humanas y que son objeto de incineración posteriormente, ¿no?
El propio Cicerón se inscribe en esta misma tónica de una manera clarísima en una obra que se llama Pro Fontello, en defensa de Fontello. Fontello era un gobernador de la Galia narbonense acusado de corrupción. El famoso abogado Arpinate se encarga de la defensa y ¿qué es lo que subraya para convencer a la audiencia de la injusticia de la acusación? Lo que subraya es el rasgo de alteridad radical más claro de los galos. Los galos sacrifican a los hombres, practican los sacrificios humanos. Pues ¿quién puede ignorar que han conservado hasta hoy la costumbre bárbara y cruel de realizar sacrificios humanos? El tema del sacrificio humano es un tema absolutamente elusivo en las fuentes tanto griegas como romanas. No existe. El sacrificio humano existió in illo tempore, ha sido superado por nuestro propio desarrollo histórico, o bien los griegos y los romanos lo desplazan a la periferia, a las periferias bárbaras, que es donde viven las amazonas, que no tienen pechos, y a las que por eso Hércules y otros campeones masculinos griegos han de combatir, ¿no? Bien. La realidad, sin embargo, no coincide tan claramente como nos la pintan las fuentes. Yo hace ya demasiados años, en el año 99, inauguré una revista, Archiv für Religionsgeschichte, con un artículo en el que yo trataba de contrastar estos estereotipos literarios sobre los sacrificios humanos como marca característica de la religión de los celtas con lo que nos decía la arqueología, ¿no? Contrastar las dos evidencias, las evidencias desde arriba con las evidencias arqueológicas desde abajo. Mi conclusión es que, bueno, ni los celtas hacían tantos sacrificios humanos, ni los griegos y romanos hacían tan pocos. De manera que en el mundo céltico, evidentemente, se atestiguan arqueológicamente prácticas de sacrificios humanos en situaciones de una extraordinaria gravedad. Lo mismo que sucede concretamente en el mundo romano. Hay informaciones muy interesantes que yo he trabajado, pero en las que no puedo entrar, pero en época histórica, en época republicana, están atestiguados los rituales o sacrificios humanos en Roma, ¿no? Bien, ante esta disparidad entre esa tripartición funcional que nos da Posidonio de druidas, bardos y vates, y la categoría unificada de César de los druidas que lo recubren todo, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Es decir, los druidas engloban todos los dominios de la religión, como nos dice César, o sencillamente se trata solo de filósofos, teólogos y sacerdotes que presiden los sacrificios, como nos dice Posidonio, ¿no? Bueno, yo creo que es César quien realmente da una imagen más clara de los druidas, ¿no? Recientemente, Jean-Louis Guinot, que es un autor francés al que he mencionado anteriormente, ha ofrecido una sugestiva interpretación de la evolución del druidismo entre el siglo III a.C. y el siglo I, según la cual la visión cesariana se habría producido una decadencia de los druidas desde el siglo III y desde el siglo II a.C., y la visión que nos da César a mediados del siglo I a.C., no sería sino el homenaje póstumo y libresco a unos personajes ya desaparecidos en el tiempo. Bien, esa tesis de la decadencia del druidismo anterior a la conquista romana yo creo que no se puede sostener, porque las informaciones de César creo que tienen un valor evidente. César lleva a cabo una distinción entre los druidas, los caballeros, los equites y la plebs. Eso no está en Posidonio y eso le ha llegado a César pues a través de algún sabio, pues como el Eduo Diviciaco. Diviciaco es el único
druida histórico conocido, es un magistrado del pueblo de los Eduos, que se caracteriza por su sabiduría, por su competencia, que visita Roma en el año 63 a.C., que departe con los senadores, que, como nos informan, aparte del propio César, Cicerón, ahí lo ven en una estatua de Autun. Diviciaco era partidario de la colaboración con los romanos frente a otros magistrados, ¿no? La tesis que reduce la función de los druidas puramente a la cosmología, dejando aparte los aspectos religiosos que aparece en diversos autores, ¿no? Creo que no es válida, porque es impensable que lo que podríamos llamar una sabiduría cosmológica fuera encarnada por especialistas no sagrados. Es precisamente gracias a su carácter sacral como los druidas actúan como jueces, como árbitros supremos, garantizando el orden establecidos. Es decir, es toda una visión global, holística del mundo, lo que los druidas tienen y detentan, ¿no? Y, naturalmente, esa visión va cambiando con el transcurso del tiempo, pero es precisamente la integralidad de las funciones del druida, más allá de la cosmología o más allá de los propios ritos religiosos, lo que explica algo muy extraño en la historia de un politeísmo como el de los romanos. Me refiero a la prohibición primero y la persecución después de los druidas por parte de las autoridades romanas. Los romanos viven en unos sistemas politeístas que no conocen normalmente, salvo excepciones como en el caso de los druidas, lo que es prohibición o persecución, ¿no? Los druidas, en definitiva, encarnarían una sapientia divina que también es puesta de relieve por la filosofía estoica, para la que la ciencia y la religión eran en realidad de una sola cosa a partir de principios como la vis vitalis del universo, la fuerza vital del universo y la simpatía cósmica entre sus diversos elementos. Bien, vamos a la etimología de los druidas, a ver si nos aclara un poco la etimología, las funciones. El término druides, druis en singular, drui en antiguo irlandés, se explica a través de dos elementos, dru, vid. El segundo elemento está muy claro, es la raíz indoeuropea weid, que significa saber, conocer, que da diversas variantes, por ejemplo, veda en sánscrito, hoida en griego, video en latín, wissen en alemán, wise en inglés, ¿no? Es el primer elemento, dru, el que ha sido objeto de discusión historiográfica, y hay dos propuestas fundamentales. La primera, que ve en este dru, en este prefijo dru, un valor intensivo, entonces los druvides serían los muy sabios, y la segunda interpretación, que relaciona el término dru con el término céltico para designar la madera, el árbol, doru, dervo. El término céltico para designar el árbol o el bosque es vidu, ¿no? Entonces, si privilegiamos esta segunda, bueno, yo creo que cualesquiera, las dos pueden ser perfectamente compatibles. Los druidas serían los muy videntes, ¿no? Los muy sabios, pero también los conocedores del árbol, y podríamos pensar del árbol cósmico, ¿no? del árbol cósmico, y por eso los druidas, como subrayan diversos autores, llevaban a cabo sus enseñanzas en remotos bosques, ¿no? a lo largo de un larguísimo aprendizaje de 20 años, decía César. Los druidas y sus enseñanzas en los bosques sagrados, nemeton es el término céltico. Esa etimología, los conocedores del árbol, del roble, ya la proponía Plinio el Viejo,
por el que sabemos que los druidas no tenían nada más sagrado que el muérdago y el árbol que lo porta, si se trata de un roble. Es un famoso pasaje sobre el que voy a volver después. Ahí ven ustedes un grabado del siglo XVIII, un grabado británico, con la recogida por parte del druida del muérdago, ¿no?, de este parásito que aparece sobre los robles, que se entiende como la manifestación de la propia divinidad. Los druidas serían, de acuerdo con esta segunda interpretación, los conocedores o los sabios del árbol, y este árbol, en definitiva, podría ser el árbol cósmico. Aquí ven ustedes un grabado de mediados del siglo XIX, y el árbol cósmico que comunica las tres instancias del cosmos en la cosmología céltica: Albio, que es el mundo alto; Bitu, el mundo intermedio, en la tierra en la que vivimos; y Dubno, que sería el mundo infernal, ¿no? El árbol del mundo que atraviesa esos tres mundos. Es un mitema, el del árbol cósmico, recurrente en el mundo indoeuropeo, como ustedes saben. Es el Yggdrasil entre los escandinavos, los antiguos germanos, del que se cuelga Odín durante 9 noches, o es el Skamba, el pilar de los Vedas. Hay un nombre que aparece en no menos de 10 inscripciones, de 10 sellos ánforicos. Es el nombre de un gran fabricante de ánforas, en época ya romana, en Aquitania y en la Lugdunense. El nombre de ese fabricante es Drútalos. Drútalos, con el componente dru que aparece en los druidas, ha sido traducido por un colega que quizás mencionaría el otro día, el profesor Carlos Jordán, Xavier de la Mar, un filólogo galo. Ha sido traducido el nombre como aquel que tiene la cabeza próxima al cielo, aquel que tiene la cabeza próxima al roble, ¿no? Pues bien, yo quiero, en este horizonte en el que nos estamos moviendo, este horizonte arbóreo, quiero mencionar un par de documentos que me parecen enormemente interesantes de la celtiberia aragonesa y soriana. Lo que están viendo ustedes aquí, en primer lugar, es un vaso procedente de Monreal de Ariza, la antigua Arcóbriga, donde aparece en una estructura templaria, aparece una figura humana, de cuya cabeza surge un gran árbol. Esto yo lo interpretaba hace años como la representación de un especialista religioso. Ahora creo que se trata de la imagen cultual de una divinidad. El segundo elemento que me interesa que consideren es esta inscripción aparecida en las cuadras de Soria, que dice Tito, de la familia o del grupo de los Írricos, hijo de Rufo, a Eburo, ¿no?, cumplimentó el voto de buen grado. Eburo es, por lo tanto, en dativo el nombre de la divinidad a la que se dedica esta ara. Y Eburus en céltico significa tejo. De manera que aquí tendríamos un teónimo con unas connotaciones claramente arbóreas en relación con el tejo. El tema es muy interesante, pero no puedo entrar aquí. Pero son dos elementos que testimonian esas conexiones entre la divinidad o los especialistas rituales y el bosque también en la celtiberia. Bien, la cuestión del espacio de los druidas ha sido también muy discutida historiográficamente. Se ha hablado de un César, y nuestras fuentes en general restringen la presencia de los druidas a Britania y a la Galia. Los druidas procederían de Britania y se atestiguan en Britania y en la Galia. Pero hay una serie de colegas que piensan que defienden la existencia de druidas en la totalidad del ámbito céltico. Y para eso se basan en textos como este de Estrabón de Amasia, quien en su geografía dice que, hablando del Asia Menor, dice que al sur de los Paflagonios están los Gálatas, en esta zona de aquí.
esta es la zona de Galatia, los celtas asentados a comienzos del siglo II, en época relativamente tardía, por lo tanto, y que estos gálatas están divididos en tres tribus, Trogmi, Tolistoboki y Tectósaques. Estos Tectósaques, de alguna manera, los volcas tectósaques están localizados por diversas fuentes en la zona de Toulouse, de manera que es gente que se mueve enormemente, ¿no? Que se trata de gentes que hablan la misma lengua, ¿no? Y que cada una de estas tres tribus, de estos tres pueblos, están divididos en 4 partes llamadas tetrarquías. Y el consejo de las 12 tetrarquías consistía en 300 personas que se reunían en un lugar llamado Drunemeton. Drunemeton etimológicamente es el santuario del roble. La conclusión de muchos autores es que, bueno, los sacerdotes de este Drunemeton tendrían claramente unas características druídicas. Yo tengo mis dudas, yo no creo que la tesis del pandruidismo, es decir, los druidas como una categoría de especialistas religiosos que afecta a la totalidad del ámbito céltico, tenga mucha verosimilitud. Lo único que este texto expresa es que aquí hay un santuario en un robledal, ¿no? Drunemeton. Bien, ha sido muy discutido, pasamos a otro punto de mi exposición, el papel de los druidas en la conquista romana, ¿no? Algunos autores han minimizado el papel de los druidas porque efectivamente es verdad que no conocemos los nombres de muchos druidas que participan como opositores a la conquista, pero bueno, están viendo ustedes un famoso cuadro de Lionel Rouaget de Vercingétorix rindiéndose a César tras la batalla de Alesia en el 52 a.C. Pero, por ejemplo, Hircio, que es un lugarteniente de César, que escribe un libro que sigue a los 7 libros primeros cesarianos sobre la guerra de las Galias, ¿no? Menciona a un individuo que se llama, menciona un tal Gutuatrum. Etimológicamente Gutuatrum es el padre de la voz, ¿no? Y bueno, discuten los autores si se trata de un antropónimo o si se trata de un genérico sacerdotal, una denominación sacerdotal de carácter druídico. Se ha apuntado que, bueno, este texto es interesante, este texto de César. Hay uno que está por encima de los druidas y tiene entre ellos autoridad suprema. En cierta época del año se establecen sus tribunales en un lugar sagrado dentro del territorio de los carnutos que habitan en el centro de la Galia. Se cree que la tradición de los druidas fue inventada en Britania y de allí llevada a la Galia. Incluso, dice César, los que quieren aprender sobre estos asuntos con mayor profundidad viajan hasta Britania para aprender. Bien, César presentaría entonces un druida supremo, una especie de archidruida, según algunos autores, quizás como contraposición a sí mismo al propio César, que era Pontifex Maximus de la religión romana, como hemos dicho, ¿no? Pero bueno, no se puede desdeñar esta información cesariana. Lo que está claro es que este excurso del libro sexto de César sobre los druidas, esta druidología del libro sexto de sus comentarios de la guerra de las Galias, lo sitúa como gozne entre la conquista de lo que ha pasado previamente con respecto a las Galias y lo que va a pasar a continuación, las informaciones sobre los germanos. Porque los germanos, nos dice César, a diferencia de los galos, no tienen druidas. Es el texto que tienen aquí, ¿no? Neque druides saben, no tienen druidas a diferencia de los galos. Bien, la poca visibilidad de los druidas en la conquista romana de la Galia, sin embargo, es algo que no se cumple en la conquista de Britania. Concretamente hay un pasaje
muy conocido, un pasaje de Tácito, Anales 1430, que documenta la resistencia druídica en la famosa isla sagrada de Mona, que es esta de aquí, la ven ustedes aquí, Mona, al norte de Gales. Estamos en el episodio de la gran revuelta de Búdica, que tiene una gran escultura guiando un carro pues en las afueras del Parlamento de Westminster, en Londres, ¿no? En torno a los druidas, pronunciando imprecaciones terribles con las manos alzadas al cielo. Lo extraño de aquella visión impresionó a los soldados, etcétera, etcétera. Finalmente los soldados romanos reaccionan, se talan los bosques consagrados a las feroces supersticiones, de nuevo el bosque como ámbito de los rituales druídicos. En efecto, contaban entre sus ritos el de honrar los altares con sangre de cautivos y de consultar a los dioses en las entrañas humanas. De nuevo, el tema de los sacrificios humanos y en este caso la adivinación a través del examen de las entrañas de los individuos sacrificados. Lo que está claro es que una vez que se produce el triunfo de Roma, tiene lugar una desaparición de los druidas, una neutralización histórica del druidismo, ¿no? Y en esta neutralización histórica del druidismo se entrecruzan diversos planos. Por un lado, el horizonte legislativo, que se manifiesta en la prohibición por Augusto I del sacerdocio a los ciudadanos romanos. Tiberio reitera la prohibición de que los ciudadanos romanos desempeñen las funciones druídicas. Y por último, Claudio, según este texto de Suetonio, suprimió completamente en las Galias la cruel y atroz religión de los druidas, ¿no? Esa prohibición, absolutamente excepcional, como decíamos, en la tolerancia hacia los cultos externos mostrada por el politeísmo estatal romano, se explicaría, desde mi punto de vista, precisamente por las características globales, integrales, del druidismo como argamasa, podríamos decir, de la fábrica social de los celtas galos o de los celtas britanos, ¿no? Esa neutralización de los druidas afectaría probablemente a ese archidruida, a esa autoridad suprema de los druidas que se reunían en el país de los carnutos, como decía César, ¿no? Y esa prohibición a los ciudadanos romanos de ejercer las funciones druídicas vendría reemplazada o seguida por la creación de un centro cultural supranacional en Lugdunum, en la actual Lyon. Me refiero al santuario de las Tres Galias, el santuario donde las tres provincias galas mandaban a sus representantes. Allí se erige un altar monumental dedicado, como ven ustedes en esa moneda, a Roma y a Augusto. Ese altar estaba coronado por dos grandes esculturas de victorias con unas coronas en la mano, y precisamente recientemente se ha recuperado en Lyon, en las cercanías del santuario de Confluentes, esa figura de una de las victorias. Bien, esas medidas legislativas tomadas por los romanos se manifiestan en contra de los druidas, motivarían un cierto exilio interior de los druidas, ¿no? Habitáis espesuras profundas en remotos bosques sagrados, dice Lucano, ¿no? Pomponio Mela enseñan gran cantidad de cosas a la élite, sea en una gruta o en alejados valles o en alejados bosques. Todo indica que después de la represión romana el druidismo pues, ha experimentado una retracción hacia ámbitos menos expuestos, ¿no? De nuevo, Pomponio Mela con el topos de la bravura de los soldados, porque creen que las almas son inmortales, ¿no? Y que se lleva entre los muertos otra vida. Y por eso, dice Pomponio, queman y entierran con los muertos los objetos que convienen a los vivos. Bueno, es evidente que no hay un protagonismo druídico en la resistencia antirromana en las Galias, como sí lo hemos visto en Britania, pero hay pasajes muy interesantes. Por ejemplo, este de Tácito,
que habla de la rebelión de los Eduos en el año 21 a.C. Los Eduos es el pueblo más importante y más dinámico de la Galia centro-oriental, del Valle del Ródano aproximadamente, y habla de un caudillo que se llama Sacróviro. Sacróviro significa en latín hombre sagrado, varón sagrado. Por lo tanto, es difícil pensar que este caudillo no tuviera unas características, no digo druídicas, pero sí connotaciones claramente religiosas, ¿no? Y a veces esa resistencia religiosa adopta caracteres milenaristas, como vemos en la profecía druídica del final del Imperio Romano y de la translatio imperii, es decir, la traslación de la sede del imperio desde Roma a las Galias como consecuencia del incendio del Capitolio en Roma, ese texto que ven ustedes ahí, ¿no? Bueno, frente a esas fuentes literarias, ¿qué es lo que nos puede decir la arqueología de los druidas? Pues la verdad es que no mucho. No tenemos ningún testimonio arqueológico directo de los druidas, ¿no? En un libro reciente, Miranda Althouse Green, Los druidas de César, se ha manifestado claramente diciendo, bueno, pues que una serie de elementos que han aparecido en excavaciones, por ejemplo, esta corona, esta diadema que corona un cráneo del cementerio de un cementerio británico hacia el año 100 a.C., o estos cuchillos sacrificiales, o estas llamadas cucharas de adivinación, son utensilios claramente druídicos. Aquí tenemos otra imagen de estos enigmáticos objetos. Evidentemente no son divination spoons, no son cucharas, más bien parecería un tipo de pátera muy poco profunda. Pero ven ustedes cómo, y esto me interesa subrayarlo aquí, en el fondo de estos elementos rituales se trata de objetos claramente rituales, en relación posiblemente con los druidas. Hay una cuatripartición muy clara del espacio. Lo ven ustedes con dos ejes, ¿no?, que dividen el espacio en cuatro partes iguales con un círculo en el centro. Aquí hay una cuatripartición simbólica del espacio que es muy característica, en mi opinión, del mundo céltico, que aparecería en estructuras monumentales como el estanque de Bibracte, que fue excavado por un equipo coordinado por Martín Almagro Orbey y por Gran Aymerich. Bien, bueno, luego vamos a volver al tema de la cuatripartición simbólica. Si no hay ningún testimonio directo de los druidas, sin embargo, sí hay una serie de sacerdocios indígenas en epigrafía latina que pueden documentar la persistencia de las funciones druídicas en una sociedad ya galo-romana. Me refiero a una serie de inscripciones que mencionan un cargo sacerdotal que es el de Gutuater, el padre de la voz. Son concretamente 4 inscripciones que están los textos mencionados aquí. La que están viendo una inscripción, esta de aquí, que procede de Oten, de Augusto Dunum, Augusto Sacrum, estamos ya en época romana, esto es también ya una manifestación de adhesión de una cultura de la lealtad, o si quieren ustedes de culto imperial. Augusto Sacrum, Deo Ambalo, es decir, un individuo que se llama Norbaneius Talor, que es Gutuater, es decir, que es padre de la voz, consagra un altar al dios Ambalo, un dios indígena. En este otro texto de Macón aparece un Gutuater Matris, un Gutuater de Marte. Creo que pueden ser testimonios interesantes de los druidas.
Bien, un hallazgo muy interesante ha aparecido recientemente en Chartres, en la antigua Autricum, en unas excavaciones hacia 2005. Bien, en estas excavaciones el objeto más importante, mejor conservado, es un incensario, un turibulum, que tiene, como ven ustedes aquí, tiene 4 inscripciones correspondientes a cada uno de los puntos cardinales de Septentrio, Occidens, Meridie y Oriens. Y en estas inscripciones se mencionan unos omnipotentia numina, es decir, unos poderes omnipotentes, de los que el dedicante Caius Verius Sedatus se reconoce custos, es decir, guardián. ¿Qué es esto? Esto se fecha a fines del siglo I, comienzos del siglo II, y es parte de un assemblage, de un conjunto ritual. Entonces, en mi opinión, lo que se refleja aquí es la misma cosmología cuatripartita que veíamos en los objetos rituales anteriores. Uno de los términos que aparecen, uno de las voces mágicas que aparecen en esas inscripciones es el término dru, que no aparece en contextos de magia greco-egipcia, por lo que, por lo menos en mi opinión, se trata de la manifestación de unos rituales que tendrían su origen en rituales característicos de los sacerdocios tradicionales de los druidas, ¿no? En otros lugares del mundo céltico aparece este tipo de quema perfumes, también con una organización cuatripartita, lo mismo que aparecen en diversos ámbitos del mundo galo, por ejemplo en Saint-Germain-en-Laye o en el sur, en la Provenza, aparecen figuras de dioses de 4 cabezas o de 4 caras o capiteles con 4 cabezas, ¿no? Estamos ante ejemplos de una cosmología cuatripartita céltica que aparece en otras piedras onfáricas de Checoslovaquia, de Kermaria o de la Bretaña francesa, de Finisterre. La misma organización cuatripartita del espacio que veíamos entre los Gálatas de Asia Menor, según Estrabón, y que encontramos en las 4 partes de Irlanda, que con el quinto en el centro, ¿no? Bien, voy a la última parte de mi exposición, la del calendario. Cualquier intento de comprender épocas históricas pasadas no puede prescindir de atender a la forma como medían el tiempo. El tiempo es el principal objeto de la ciencia en la antigüedad. Podemos decir que es a través de la percepción de la duración temporal como el hombre antiguo construye la esencia del pensamiento mítico, religioso o incluso político. Hablar racionalmente del tiempo es querer reducir la eternidad a una realidad observable y tangible y, en consecuencia, todo discurso a este respecto no puede ser sino religioso. Bien, este es el caso de los druidas, que según sabemos por el testimonio de César, disertan sobre los astros, los movimientos, la grandeza del mundo y de la tierra, la naturaleza de las cosas, etcétera, etcétera. Bien, los celtas experimentaban lo mismo que otros muchos pueblos, una dualidad fundamental en la percepción del tiempo. Esa dualidad se fundamenta en la alternancia del día y de la noche, de la luz y de la oscuridad, pero en esa dualidad es la noche siempre el elemento que precede al día. Y esta concepción la vemos muy claramente expresada, por ejemplo, en César. Los galos pretenden descender de Dis Pater, es decir, de la deidad infernal que los romanos identifican con el Dis Pater latino. Y dicen que ello les ha sido revelado por los druidas. Y por ello dividen todas las estaciones, no por el número de días, sino de noches. Observan sus aniversarios y los comienzos de los meses y de los años, de manera que el día sigue a la noche. Los celtas, por lo tanto, son hijos de la noche. Es la noche el elemento que engendra al día, lo mismo que el no ser engendraría al ser. El cómputo por noches no es exclusivo de los celtas, aparece en otros pueblos como los griegos, los indios o los árabes. Y también
entre los germanos. El texto que he seleccionado de Tácito, de la Germania de Tácito, es muy claro al respecto. Si no acaece nada fortuito ni imprevisto, dice Tácito, se reúnen en días fijos, en novilunio o en plenilunio, creen que este es el momento más propicio para comenzar sus empresas. No llevan el cómputo del tiempo por el número de días, como nosotros, dice, como nosotros los romanos, sino por el de noches, y así fijan y arreglan sus citas como si la noche precediera al día. Bien, esa dialidad se manifiesta claramente en las dos mitades del año, invierno y verano. Bueno, este es si a alguien le interesa el tema, este es el catálogo de una exposición muy interesante que hubo en el Castello Sforzesco de Milán, que se llama Los ojos de la noche, y que a mí esto me parece muy especulativo, pero a partir de las 12 guarniciones de una jara ceremonial que apareció en la actual República Checa, se abordan diversos aspectos de la astronomía o de la noche en diversas culturas de la Europa antigua, en la céltica, entre los pueblos itálicos y en la adivinación etrusca. Bien, pero vamos a realmente la joya de la corona, por lo menos la joya de la corona, yo creo que de toda la epigrafía céltica. El famoso calendario de Coligny. Este calendario se descubre en 1897 y hoy está en el Museo de Lyon, la antigua Lugdunum, la capital de las Tres Galias. Se trata de un excepcional monumento que tiene 1,5 metros de longitud por unos 80 centímetros de altura, que es la más larga inscripción céltica conservada, que documenta la persistencia de la lengua gala. Esto está escrito en galo, no está escrito en latín, nada menos que 2 siglos y medio después de la conquista cesariana, porque esta pieza extraordinariamente interesante se data en época de los severos, hacia el año 200 después de Cristo. Esto ya en sí es extraordinario, la persistencia de la lengua céltica en un documento de esta magnitud 250 años después de la conquista romana. Se trata de una inscripción que lleva una serie de abreviaturas que no podemos interpretar con certeza, pero la estructura general parece relativamente clara. Se trata de un calendario de 5 años. El quinquenio es un elemento muy significativo de la sociedad gala. He introducido aquí 3 publicaciones interesantes sobre el calendario de Coligny, la de Paul-Marie Duval y de Pinol, Le Conte Liverdier, y por último también una mucho menos rigurosa de Gareth Olmsted. Decía que el quinquenio que está en la base de este calendario tiene una enorme importancia en la sociedad céltica tradicional, como muestra este texto de Diodoro de Sicilia, que escribe hacia mediados del siglo I a.C. De los galos dice: mantienen a los malhecheros durante un periodo de 5 años y luego en honor de sus dioses los empalan y hacen con ellos holocaustos. Un periodo, por lo tanto, de 5 años. El calendario está inscrito en 16 columnas de lectura vertical e incluye un total de 60 meses. Aparece en un santuario claramente. En ese santuario la arqueología ha reflejado también hallazgos tan impresionantes como esta estatua de bronce de un dios galo-romano, probablemente Marte, ¿no? Que se funde entre fines del siglo I a.C. y comienzos del siglo II. Es decir, la estatua es anterior, aproximadamente en 100 años, al calendario. Entonces, son 16, un total de 60 meses, además de 2 meses intercalares al principio y al final. El calendario divide claramente el año en 2 partes distintas. La primera mitad del año comienza con un mes, el mes de Samonios, que es equivalente del Samaín de los textos irlandeses, y la segunda parte del año comienza con el mes de Jamonios, ¿no?
La base del calendario es naturalmente el nictémero, es decir, las 24 horas consecutivas. Hay dos tipos de meses, hay dos abreviaturas que es matus, que significa bueno, propicio, y anmatus, que significaría poco propicio, ¿no? O no bueno. Por lo tanto, encontramos aquí una distinción entre los días fastos y nefastos, que se corresponde con el carácter fasto o nefasto de las quincenas en el calendario irlandés, ¿no? Hay una quincena luminosa y una quincena sombría, ¿no? Y cada dos quincenas el texto presenta un término muy característico, es el término ateneux. Ateneux indicaría la noche de plenilunio, es decir, el plenilunio que separa las dos quincenas del mes, la noche en la que más brilla la luna. Ateneux se podía traducir, por lo tanto, como renacimiento, ¿no? O la noche que vuelve. Todavía hoy en inglés, al periodo de 2 semanas, se le llama fortnight. Fortnight es una quincena de noches, no de días. Una quincena de noches. En galés, pithefnos. No sé si lo traduzco muy bien. Bien, esta es una estructura del segundo año del calendario de Coligny. En este calendario, el segundo día de la segunda quincena del mes de Samonios del primer año, bueno, ahí aparece una inscripción que es Trinox Samoni. Trinox Samoni son las 3 noches de Samonios. Son las 3 noches que dan origen al primer mes, que da origen a su vez a la primera mitad del año, o sea, al invierno, ¿no? Se trata de una fiesta extraordinaria cuyas características conocemos muy bien por el folclore irlandés, la noche de Samaín, que es una noche que está simbólicamente fuera del tiempo. Es el momento en el que lo sobrenatural se precipita, en el que se comunican los habitantes de este mundo y del otro, ¿no? Hay un texto de Diodoro de Sicilia muy interesante. Dice que en el transcurso de los funerales echan al fuego cartas escritas a los parientes muertos, como si estos pudieran leerlas. Es decir, esa comunicación entre los dos mundos que en Irlanda conocemos bien a través de la fiesta de Samaín, ¿no? Una fiesta que se correspondería con la fiesta de Todos los Santos. Todos los Santos sería una cristianización, la víspera del 1 de noviembre, que es cuando comienza el año céltico, sería una cristianización del Samonios céltico, el Samaín irlandés. Bueno, el texto de Plinio alude a que precisamente la recogida del muérdago por parte del druida tiene lugar en el 6º día de la luna, que para ellos constituye el inicio de los meses, y después del 30º año del siglo, es decir, estamos ante un calendario lunar, ante un calendario que presenta ciclos seculares, no de 100, sino de 30 años, correspondientes a lo que podríamos llamar una generación. En el año céltico, como conocemos sobre todo a través de los textos irlandeses, hay 4 grandes fiestas, que son las que tienen ustedes aquí. Este es un esquema de Torres Martínez y de Mejuto González sobre los 12 meses del calendario de Coligny, comenzando por el mes de Samonius, ¿no? Sería cuando comienza el verano, y la cristianización de esas 4 fiestas en la fiesta de Todos los Santos, en el caso de Samaín, Imbolc, que sería Santa Brígida, Beltaine, los famosos mayos, los fuegos del 1 de mayo, que comienzan la estación luminosa, y por último Lughnasadh,
el 1 de agosto es una fiesta también muy importante. Dos últimos textos que me parecen muy interesantes también, de cómo persisten estas concepciones del calendario tradicional en plena época romana y en un contexto epigráfico perfectamente latino. Esta es una inscripción de Gueligné, muy cerca de donde se halló el calendario de Coligny, que menciona, bueno, son las disposiciones por parte de un individuo que se llama Rufius Catulus, que es curator nautarum de las flotas fluviales del Ródano, para que se celebren una serie de rituales funerarios en su honor y en el honor de su hija Pupa, disposiciones para que se lleve a cabo una cena, ¿no?, costeada con una serie de denarios que se detallan, omnibus tricontis petrodecameto, es decir, todos los meses de 30 días, tricontis, y exactamente petrudecamento, el día 14º de cada mes de 30 días. Hay 6 meses de 30 días que son matus, según el calendario de Coligny, y hay otros 6 meses de 29 días que no son propicios. Pues bien, en plena época romana se sigue midiendo el tiempo y expresando los meses y los días a través de términos indígenas, a través de términos galos. Este es el primer caso que quería comentar. Y el segundo es otra inscripción también muy interesante, de un individuo, Posthumos Dumnorigis, Posthumo, que es hijo de Dumnorigis, que es Vergobretus. Vergobretus es un magistrado característico de los Eduos, ¿no?, donde se menciona un acueducto de Kamnoktiakis, de grano, una fiesta de 10 noches para celebrar previsiblemente pues la construcción de un acueducto. Esta fiesta de 10 noches se expresa también de Kamnoktiakis en galo y no en latín, ¿no? En conclusión, son precisamente las funciones holísticas de los druidas como detentadores de la cosmología y guardianes de la memoria, desbordando los cometidos puramente sacerdotales, el elemento que explicaría su enorme importancia en la identidad cultural de galos y de britanos. Y serían esas funciones globales, holísticas, su personalización del orden establecido, el elemento que explica la represión, la persecución en época romana. A partir de entonces surgirán nuevos sacerdocios, siguiendo las pautas ya marcadas por Roma a partir del santuario de las Tres Galias, sacerdocios que ya pueden ocupar los ciudadanos romanos, como los gutuatres que hemos visto y que podrían haber recibido algunas de las antiguas funciones de los druidas, ¿no? Bien, transmisión oral, enigma, metáfora, las características de Diodoro de Sicilia para el lenguaje de los galos, metamorfosis, ambigüedad dinámica, son elementos claves del pensamiento druídico. Como ha señalado Roger Calois, expresado en y por la liturgia, el enigma contiene la suma de las correlaciones por las cuales se revela la escondida arquitectura del universo. Una arquitectura que los druidas conocían especialmente bien. Y esa vigencia enigmática de los antiguos celtas o de los druidas queda explícita en esta cita del gran Yeats, Premio Nobel de Literatura, con la que quiero terminar esta charla. Dice Yeats: el tiempo gotea en decadencia como una vela consumida, y las montañas y los bosques tienen su día, pero tú, amable turbamulta antigua, no te desvaneces. Muchas gracias.